Muy buenos días a todas y todos ustedes. Gracias por estar aquí esta mañana en nombre del Instituto Politécnico Nacional de este Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Culiacán y en nombre también del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Culiacán. Les agradecemos que nos acompañen el día de hoy para dar inicio a esta jornada cultural que hemos denominado Iconografías e Identidades Culichis. Esta jornada sirve para conmemorar el 493 aniversario de la fundación de esta ciudad y de este municipio de Culiacán. Gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en esta sala. Aprovechamos para saludar también a quienes siguen la transmisión de esta conferencia a través de las redes sociales, particularmente de Facebook, donde nos encuentran como IPN Culiacán. Muchos saludos a todas y todos ustedes. Decía, esta jornada cultural es el esfuerzo colectivo de un grupo de instituciones, de organismos y de la sociedad civil que hemos podido construir este evento cultural. Particularmente queremos agradecer la colaboración del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, de la Crónica de Sinaloa, de la Crónica de Culiacán y del Instituto Sinaloense de Cultura, así como del Centro INA Sinaloa. El INA es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Delegación Sinaloa. A todos ellos muchísimas gracias. Decíamos, esta jornada, que reitero hemos denominado Iconografías e Identidades, tiene el propósito particularmente de promover la identidad regional, de estimular el sentido de pertenencia de este suelo, del suelo que pisamos todos los días, como es esta ciudad capital de Sinaloa. Y alrededor de esta construcción que hemos hecho, hemos diseñado un programa que va a llevarnos a celebrar conferencias, conversatorios, la presentación de un libro y además una exposición de artes plásticas. Pueden consultar este programa en www.cvdrculiacan.ipn.mx. Les hemos distribuido además aquí en la sala el volante respectivo. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Quiero destacar la presencia aquí del presidente de la Corresponsalía Culiacán del Seminario de Cultura Mexicana. Gracias, Nelson Algándar. Gracias por acompañarnos. Celebrar la presencia del director de esta unidad del Politécnico Nacional, de este Centro de Vinculación y Desarrollo Regional de Unidad Culiacán, maestro Carlos Camarillo. Gracias. Y distinguidos miembros, por supuesto, cronistas de la región, compañeros miembros también del Seminario de Cultura Mexicana y compañeros de esta unidad. Sobre todo destacar la presencia y participación esta mañana de nuestro invitado especial para la conferencia que este día nos reúne, nos convoca, el doctor Francisco Padilla Beltrán. Gracias, Francisco Padilla. Él es el cronista oficial de Culiacán y quién mejor que él para tratar el tema de hoy, como son los pasajes fundacionales de esta ciudad de Culiacán. Bueno, tradicionalmente se ha dicho, si queremos saber a dónde vamos, al menos tenemos que saber de dónde venimos, ¿no? Nuestra identidad, nuestro origen como ciudad, como municipio. Permítanme entonces presentar a Francisco Padilla Beltrán. Él es egresado de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, es maestro en Ciencias y doctor en Historia por la Facultad de Historia de la misma universidad. Es autor de los libros Lo que el viento no se llevó, los conflictos agrarios en el sur de Sinaloa y los empresarios del Valle del Fuerte. Me suena el Valle del Fuerte, durante el Porfiriato. Además, ha publicado ensayos, reseñas y artículos en revistas y suplementos culturales. Su obra trata de la problemática sociopolítica y económica de la región, abocándose principalmente a la búsqueda de información de primera mano. Fue coordinador del Diccionario de la Cultura Sinaloense, publicado por Difocur en 2002. Ha participado en diversos congresos de historia regional y nacional. Se desempeñó como jefe de la Unidad Estatal de Culturas Populares y presidente fundador, reelecto, por cierto, para el periodo 2009-2010,
de la Asociación Estatal de Cronistas, la Crónica de Sinaloa, asociación civil. Actualmente, como dije, es el cronista oficial del municipio de Culiacán. Francisco Padilla tiene un currículum mucho más amplio que lo que acabamos de decir, pero queremos sí resaltar su amplia trayectoria, su conocimiento sobre estos temas y por ello celebramos que nos acompañe esta mañana. Adelante, Francisco Padilla, por favor. Pues muchas gracias a todos por venir. En principio, quiero agradecer al Politécnico haberme invitado al Seminario de Cultura Mexicana, del cual también soy miembro. A las demás instituciones que aparecen ahí en la invitación, también quiero agradecerles esta participación que voy a tener. Esperemos que más que participación sea una charla que podamos tener, ¿no? Sobre todo sobre este tópico que tan polémico es precisamente que tiene que ver con la fundación de Culiacán. Y lo que vamos a ver, miren, tiene que ver con, el año pasado presenté este pequeño libro en los festejos de la ciudad. Desgraciadamente ya está agotado porque fue una edición que yo financié de manera personal, pero me comprometo a pasárselo electrónicamente, pasárselo a Carlos para que el Carlos se los pueda. Y precisamente lo que voy a comentar es un poco las hipótesis. Hay algunas hipótesis que planteo yo aquí y que precisamente fue lo que me llevó a presentarlo, ¿no? Estas hipótesis tienen que ver con tres cuestiones, son discutibles y que se discuten mucho entre los cronistas, entre los historiadores, antropólogos, etnólogos, sociólogos y todos los que de una u otra manera siempre andamos buscando los orígenes de las ciudades, ¿no? En este caso de Culiacán. Ya lo decía Carlos, siempre hay la preocupación de todos nosotros por saber los orígenes, ¿no? De dónde venimos, hacia dónde vamos, incluso porque Culiacán, como ustedes saben, es una ciudad ya con más de 600 colonias. Imagínense, es un monstruo ya. Estamos a 6 años de cumplir 500 años. En el 2031 esta ciudad cumplirá 500 años. Por eso el encuentro que vamos a tener de la crónica en el marco de los 493 aniversario de la ciudad lo denominamos hacia los 500 años de esta ciudad. Entonces, pues vamos a ver lo de los orígenes y esta polémica que hay en torno a ellos. Y ojalá pudiéramos hacer, Carlos, más adelante una discusión más sobre el Culiacán que queremos, ¿verdad? Hacia los 500 años de cumplir esta ciudad, porque creo que hay una gran cantidad de rezagos que hemos venido dejando en el camino, pero también hay muchos retos hacia adelante, precisamente en esta idea de qué ciudad queremos para los 500 años, ¿no? Es una de las ciudades, pues creo que es la ciudad más antigua del noroeste, ¿no? Incluso fue fundada en 1531, más inicialmente fue fundada que otras ciudades del noroeste, pero también del norte del país. Fue de las primeras. Pues la fundación del México Tenochtitlan fue en 1521. Unos años después ya estaba fundada la ciudad de Culiacán, ¿no? Estamos hablando como de 10 años después, ¿sí? Por Nuño Beltrán de Guzmán. Entonces, miren, ya para entrando al tema, vamos a un poco a entrar en relación a esto que tiene en principio que ver con la ubicación del señorío, ¿no? Lógicamente que aquí había un señorío, ¿sí? Prehispánico, llamado Hueycoloacan o Coloacan. De entrada, hay una polémica de dónde estaba, ¿sí? Dónde fue fundado Culiacán. Van a ver que hay diferentes versiones. Hay gente que lo ubica en un lado, gente que lo ubica en otro. Hay gente que lo ubica aquí en la confluencia de los tres ríos. Gente que lo ubica precisamente primero allá en el río San Lorenzo, ¿sí? En la confluencia del río San Lorenzo. Y luego el problema es la toponimia también. Ustedes saben que la toponimia es el buscar los nombres, ¿no? Indígenas de los nombres de las ciudades y de los pueblos. Entonces ahí también hay, sobre el nombre original hay una polémica también grande, hay diferentes versiones sobre cómo se llamaba. Y ya para un tercer apartado, pues estaría la fecha y el lugar de la fundación de la Villa de San Miguel.
También incluso sobre la fundación, la fecha de la fundación de 29 de septiembre de 1531, también hay polémica. Hay algunos historiadores que dicen que fue hasta 1532, otros que señalan que fue más tarde y así sucesivamente. Sin embargo, pues la fecha oficial pues es la que festejamos, ¿no? El 29 de septiembre de 1531, porque pues tenemos que festejar algo, oficialmente tenemos que festejar algo y esa es la fecha fundacional. Y en parte de esto tiene que ver porque no hay un acta fundacional en la ciudad y cuando uno no tiene un acta de dónde nació, pues no sabe dónde nació, ¿no? Entonces, como no hay un acta fundacional, se sabe por testimonios de los españoles que vinieron, los capitanes y los soldados que venían con Nuño Beltrán de Guzmán, se sabe que fundó un cabildo, ¿no? Este cabildo lo fundó allá en la villa de San Miguel de Culiacán, a la orilla del río San Lorenzo, porque en las relaciones de Nuño Beltrán de Guzmán señala que yo fundé un cabildo ahí, pone los nombres a quien dejó encargado del primer cabildo de Culiacán, nombres que aparecen ahí en el ayuntamiento. Cuando vayan al ayuntamiento, en la parte alta hay una placa ahí, que fueron los primeros españoles, ¿sí?, del cabildo de Culiacán. Ahí aparecen los nombres de estos, ¿no? Entonces, como podrán ver, pues esto tiene que ver con una discusión que hemos venido de tiempo atrás, ¿no? Voy a leer la introducción del libro y luego les voy a leer un texto que voy a tratar un poco de ser breve para espero no confundirlos más, ¿no? más que aclarar dudas, espero no meterlos o bien poner, generarles dudas para que ustedes mismos puedan investigar todo esto, ¿no? Puedan leer, hay muchos libros, hay mucha bibliografía sobre Culiacán. Tal vez lo que hemos estado patinando desde mucho tiempo es el problema de las fuentes. A pesar de que se trajeron algunos documentos del archivo de Indias allá en Sevilla, documentos que hemos estado utilizando y que hay gente que todavía, incluso ahora en el marco de los festejos de la ciudad, un amigo mío va a presentar el libro Yo, Nuño Beltrán de Guzmán, que por eso están invitados a la presentación. Y platicando con él, con el amigo Martínez Leiva, me dice, mira, yo me comprometo a conseguir esa acta. Yo sé que existe esa acta fundacional y con eso vamos a resolver el problema. Pues ojalá, le digo, y puedan. Sí, quiero ir a España y andar por allá y consultando. Yo sé que existe esa acta, dice, esa acta fundacional. Pues, ojalá la consigas, ¿no? Bien, dice él, el texto que aquí se presenta desde su título nos prepara para enfrentarnos a una encrucijada. Nos involucra en una antigua discusión. La pretensión del autor es situar al lector en esta disyuntiva que se fue decantando entre historiadores, cronistas y se fue sedimentando en el imaginario social, sobre todo los de aquí de Culiacán, ¿no? Quizás, como veremos más tarde, más adelante, el primero al que preocupó hacer una investigación y dar a conocer estos hechos fue Eustaquio Buelna, a fines del siglo XIX y sobre todo por un libro que ahorita les voy a mencionar que sacó. En el siglo XX, Genaro Estrada, ya siendo funcionario federal, acuérdense que fue secretario de Relaciones Exteriores, apoyándose en Buelna, dio su versión. En 1923, para celebrar el cuarto centenario de la fundación de la ciudad, se empezó a conformar lo que se conoce como la historia oficial. En 1923 fue la primera que se celebra los festejos de la ciudad. Lo mismo sucedió en la celebración cuando Culiacán cumplió 450 años en 1981. Con el tiempo, historiadores, cronistas, medios de comunicación y el discurso oficial, basándose en las fuentes ya conocidas, han producido las más diversas interpretaciones, porque así es la historia, ¿no? Precisamente lo que hacemos los historiadores, los cronistas, pues a partir de las fuentes, a partir de los datos, pues hacemos interpretaciones, ¿no? Y ahí es donde viene ya la discusión. En el país y en muchas ciudades y pueblos existe controversia al definir históricamente su ubicación original, su toponimia, el origen, el significado de su nombre propio. Lo mismo pasa cuando no se cuenta con un acta de nacimiento que le dé legalidad, entre comillas, al origen de la población. O sea, no estamos solo en esto. Hay una gran cantidad de pueblos y ciudades en todo lo largo y ancho del país
que adolecen de este mismo problema, ¿no? No tienen su acta fundacional. En el caso de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, esto ha obligado a investigadores de las más diversas disciplinas sociales a plantear las más diversas hipótesis y especulaciones sobre estos tópicos. Esto sucede porque las aportaciones documentales que respaldan los hechos y los dichos históricos, aunque relevantes y significativas, no siempre son fiables y muchas veces adolentes de fundamentación. La historia se mueve en la subjetividad y por lo tanto se hace necesario contrastar, valorar, interpretar los hechos y tratar de elaborar una versión lo más cercana, entre comillas, a la verdad histórica, acercándonos a esa verdad, entre comillas, cuál es la ubicación original, el origen del nombre, la fundación de la ciudad de Culiacán. Entonces, ese era el propósito de este ensayo, que se convirtió en librito. Se pretende revisar las aportaciones, todas las aportaciones que ha habido, lo traté un poco de acotar aquí, hacer una especie de reseña de los diferentes autores. Lógicamente que escapan algunos, es difícil lograr tener todas las fuentes documentales. La polémica causada y las probables aportaciones que respaldan sus hipótesis o versiones. Comenzaremos por precisar las primeras controversias sobre la ubicación original y el nombre del lugar. Y después abordaremos el de la fundación española y el poblamiento de la ciudad. La primera hipótesis señala que los primeros asentamientos humanos prehispánicos en la región tuvieron contacto con los grupos indígenas que migrando del norte a la ciudad, hacia el sur, se quedaron un tiempo aquí y llegaron su cultura en el lugar. Bueno, esa es una de las primeras versiones, ¿no? Está, por ejemplo, ahorita vamos a ver, les voy a poner allí un códice que dio origen a todo esto de que Culiacán era parte de esa peregrinación de los aztecas, que por aquí pasaron los toltecas y los aztecas en su viaje al centro del país y por aquí estuvieron y aquí fundaron Hueycoloacan, ¿no? Y van a ver que hay otros autores más adelante que aseguran todo lo contrario, no descartan esta hipótesis y lógicamente que fue Huelna el primero que la planteó. Bueno, que se quedaron por acá y dejaron su cultura en el lugar. La otra hipótesis es que las migraciones no venían del norte, sino venían del sur, lo cual supone que antes de que llegaran los aztecas y los toltecas aquí, o los nahuas, o los colúas, como quieran llamarle, ya estaba el Hueycoloacan aquí, ¿verdad? Y que ya tenía contacto con todas las culturas mesoamericanas. Cuando hablamos de Mesoamérica, pues estamos hablando de las culturas que se desarrollaron en todo el sur del país y el sureste, que abarcaba esta región de Mesoamérica, abarcaba hasta por allá, hasta la América del Sur, ¿no? Estamos hablando de todas las grandes culturas, ¿no? Toltecas, teotihuacanas, aztecas, etcétera, etcétera, mayas, que eran esta región de mesoamericana, ¿no? Que supuestamente ya tenían contacto. Entonces la peregrinación no era del norte hacia el sur, sino también del sur hacia el norte. Entonces tenemos ya una influencia náhuatl. Eso es innegable, ¿no? Hay una influencia náhuatl por tantos nombres toponímicos, pero no se sabe también si en esa peregrinación que venían del norte, de por allá del mentado Chicomostoc, lugar de las 7 cuevas, estamos hablando de una región que está ubicada por allá en el río Gila, en el río Colorado, en Casas Grandes, toda esa región que supuestamente ahí estaban el mentado Chicomostoc o Chicomostoc, como que están mandales, ¿no? Que eran las 7 cuevas donde empezaron todas las peregrinaciones, todas las culturas que se van a desarrollar en el sur del país, ¿no? En esas peregrinaciones, lógicamente que los últimos que llegan al centro del país, pues van a ser los aztecas. Son los últimos que llegaron ahí. Incluso cuando llegaron los españoles y se da la conquista, ellos mismos, como ustedes saben, ya habían construido un imperio, habían sometido a todas las demás culturas, se declaraban herederos de todas las culturas anteriores, ¿verdad? Absorbieron parte de la cultura, lógicamente crearon también toda una cultura, una religión, pero todas esas peregrinaciones, los aztecas fueron los últimos que llegaron al altiplano. Entonces, de hecho, pues esto ya nos plantea el primer dilema, ¿no? Realmente los grupos originarios de la región tienen una relación histórica con la peregrinación del mítico Aztlán. Aztlán es el lugar de las garzas o lugar blanco, decían, ¿no? Ahorita van a ver algunas imágenes ahí. Hasta el asentamiento final en México, ¿no? Tenochtitlán.
Este es el caso de Antonio Nakayama, que sostiene, y otros investigadores, sobre todo los arqueólogos, que hablan de que esta colonización estos pueblos sedentarios y mesoamericanos que ya tenían el contacto con los de acá, nos acercaron, ¿no? Entonces, el primer dilema que se nos presenta es la determinación del lugar y el nombre de Culhuacán. Esto a partir del periplo de la peregrinación, ¿no? Bueno, miren, este es el Códice Buturina, ¿no? La tira de la peregrinación. Probablemente en el caso de Eustaquio Buena se basó, y algunos otros se basaron en esta tira. Este es un códice que se cree que lo hicieron en el siglo XII, pero está basado en informantes indígenas, ¿sí? Los mismos cronistas españoles hicieron una especie de lo que podríamos llamar talleres ahora, ¿no? Con los indígenas, y empezaron a utilizarlos de informantes y empezaron a elaborar. Este es uno de los códices. Hay muchos códices, ¿no? Pero este es el que da origen a lo que se conoce como la ciudad de Culiacán, ¿no? Lógicamente que cuando estamos hablando de esta peregrinación, pues estamos hablando de muchos mitos, ¿no? De muchas leyendas. ¿Qué tanto tiene objetividad histórica? Acordémonos que cuando los aztecas ya son el principal grupo que tiene el dominio, como todo grupo gobernante, ya ven ahorita el Morena, pues lógicamente trata de elaborar toda una justificación de por qué son el grupo que está en el poder, ¿no? Lo mismo le pasó al PRI, lo mismo le pasó a todos los grupos que llegan al poder. En el caso de los aztecas, pues querían crear una historia, saber una historia que respaldara por cómo habían llegado ahí y por qué tenían sometidos a los demás grupos. Y empiezan a elaborar una historia. Les recomiendan a los mismos sacerdotes ahí, escribanos, que empiecen a relatar toda esta historia, ¿no? Y es como empiezan a aparecer todas estas versiones, entre ellos el conde Buturini. En esto se trata de demostrar el paso obligado por algunos estados del norte en lo que hoy es el país. Los investigadores han recurrido a diversos códices, el Buturini o la tira de la peregrinación, le llaman también. El de Acatitlán, el mexicano, hay el mapa de Sigüenza también, Sigüenza y algunos más. También, al no haber fuentes escritas, se han basado en el registro. Por ejemplo, muchos antropólogos, etnólogos se basan también en las excavaciones que hacen, ¿no? Para poder aportar y demostrar cómo vivían las culturas anteriores, restos humanos, los mismos petrograbados, la misma topografía y las toponimias. Todo eso ha servido para que podamos ir reconstruyendo la historia de Culiacán, ¿no? Entonces, Eustaquio Buena fue el primero que utiliza este códice, el Códice Buturini. En 1892 da a conocer su libro que todos conocemos. Déjenme ver si... Bueno, antes de avanzar, miren, más que difícilmente van a poder verlo, ¿no? Este fue el causante de todo, ese primer cuadro de la peregrinación. Se los voy a describir. De ahí sacaron y relacionaron a Culiacán, ¿sí? Con ese códice. En la lámina se ve la partida de los aztecas de la isla de Aztlán. Esta es la isla de Aztlán. Un lugar de garzas o de blancura. Rumbo a Culhuacán. Ahí va, mire, una canoa. ¿Ah? Ese es el cerro torcido. Ese es el cerro torcido, ese es el Güey Culhuacán. Este es el Colsin, que aparece en nuestros mapas, y sobre todo en el Culiacán, el mapa de Culiacán, digo en el escudo. En Aztlán se ve un teocalli con un carrizo muy grueso. Este es el teocalli. Y una corriente de agua. Las 6 casas, estas casitas son las mentadas el Chicomostoc o las cuevas donde salieron. La mujer a la izquierda con el glifo de rodela es Chimalmán. Esta es la mujer. Esta es Chimalmán.
Las 6 casas son los calpulles. La que tiene la mano por el escudo, el hombre este es un sacerdote. Tal vez le llamaban el Teomamas, que era portadora del dios, que se va a convertir en Huitzilopochtli, ¿no? Y la travesía está representada por el que boga en la canoa. Si ustedes ven, aquí están unas patitas, miren. ¿Sí? Esa es la peregrinación. La dirección por 6 huellas de pies, derramada en la boca de la cueva. Esta es la boca de la cueva. Contiene una cara humana que sale del pico de un pájaro. Ya después se lo ponemos ya en clarito, lo hacemos más grande para que lo vean. Es el pájaro mosca o Huitzilopochtli. Se supone que aquí en Culiacán surgió el culto de Huitzilopochtli. Aquí crearon la religión los aztecas y lo trasladaron hacia el sur. Y allá, lógicamente, crearon otros dioses, ¿no? El colibrí zurda. Entonces, estas vigulas, aquí se ven, las vigulas es el símbolo de la palabra. Estas 9 virgulas indican las órdenes que el Dios le da a su pueblo para guiarlos en la peregrinación, porque está el mito de que lo que va guiando a la peregrinación es un colibrí, Huitzilopochtli, ¿sí? Que les va diciendo por aquí, por allá, aquí se van a sentar, bla, 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 etcétera, etcétera, y los va a conducir durante 200 años hasta el mito de la fundación de México Tenochtitlan, ¿no? Donde van a encontrar el águila devorando la serpiente y aparece toda una simbología completamente diferente, ¿no? Entonces, esto fue lo que de una u otra manera hizo que Buelna retomara esto, ¿sí? Retomara esto en este libro que se llama Peregrinación de los Aztecas y Nombres Geográficos de Sinaloa. Y luego después retoma esta parte también en el arte de la lengua caíta. Este es el otro libro. Nada más que no voy a meterme mucho porque ya después lo leen en el libro. El caso de Eustaquio Buelna habla de que más que de Aztlán, habla él de la Atlántida. Es un poco ya más romántico, imaginativo, ¿no? Dice que la Atlántida era el lugar de donde salieron realmente. Me figuro más o menos que tiene más o menos conocimiento de lo que es la Atlántica, ¿no? La mítica Atlántida. Nada más que se fue cambiando el nombre y le pusieron Aztatlán, y que él no reconoce que sea lugar de garzas, ¿no? Entonces, él fue el primero que hablaba de que fueron 2 peregrinaciones. Primero pasaron los toltecas y fundaron Tlapayán, ¿sí? En honor a la Tlapayán o Huehue Tlapayán que habían dejado ahí en el norte. Entonces, ¿dónde fundaron Tlapayán? Según él, la fundaron aquí, ¿sí? Tlapayán. Cuando pasaron los aztecas, le cambiaron el nombre y le pusieron Culhuacán, Huey Culhuacán. Entonces, él es el primero que empieza a hablar de esta versión, ¿sí? No voy a meterme mucho, pero toda la versión la sacó del jeroglifo del museo que vimos ahorita, ¿no? Donde aparece ya por primera vez el cerro torcido y que posteriormente le van a llamar Huey Culhuacán. Me equivoco de... Bueno, esta es otra versión. Esta versión es de Manuel Bonilla. Lo que hace Manuel Bonilla es retomar un poco. Manuel Bonilla conoció a Eustaquio Buelna todavía, ¿no? Este libro trata también de entrar a la polémica y ubicar a Culiacán, pero él lo hace sobre todo a partir de los petrograbados. Se pone a analizar todos los petroglifos que hay, pues ya ven que Culiacán, Sinaloa está llena de petrograbados, y se pone a hablar sobre los petrograbados para poder tratar de ubicar a Culiacán, ¿no? A partir de los petrograbados. Sin embargo, no hay en él un estudio exhaustivo concienzudo, solo se trata de rescatar todos estos petrograbados para poder interpretar el lugar de Culiacán, ¿no?
él no da una ubicación, simple y sencillamente dice que la fundamentación él es a partir de la interpretación de los petrograbados. Y luego aparece este otro libro, El Chicomostó de Culhuacán, de maestro Jesús Lascano Ochoa, que también, en el caso de él, este es un libro que se va a publicar en 1961. Él habla de que no había un solo güey Culhuacan, sino fueron construyendo una gran cantidad de güey Culhuacan en la medida en que iban transitando, iban construyendo nuevos asentamientos humanos, pero el más importante dice que era el que se construyó aquí. Y él, Jesús Lascano, es el primero que habla de que el güey Culhuacan estaba en Culiacancito, ¿sí? Cuando pasaron los toltecas, fundaron ahí en Tlapayán, no, batallo siempre para Güey Tlapayán, lo fundaron en Culiacancito, y posteriormente cuando pasaron los aztecas, lo fundaron ya como Güey Culhuacan, aquí donde está la confluencia de los ríos Tlapayanconco. Entonces, él es el que menciona esto a partir de este libro. Está a disposición de ustedes, se puede encontrar en cualquier lugar. Incluso él también empieza a hablar también de cómo lo hacía Buelna, empiezan a describir ya la toponimia, ¿no? De Culhuacán, que el dominativo se indique con el de Col, sin nombre de un dios agrícola, Hua, que tiene, y Can, los que tienen al dios Colsin, o el dios torcido, Güey, y el gran Culhuacan, que más adelante algunos van a identificar este cerro torcido con el cerro de la Chiva. Yo en lo personal no veo que tenga alguna curvatura así para que sea un rey torcido, ¿no? Pero son los primeros que empiezan a hablar y a relacionar el Cerro de la Chiva como un lugar mítico, ¿sí? Un lugar que tuvo que ver con las... Entonces, él precisamente habla de esto. Él habla también de cómo aquí en Culiacán se creó el culto a Huitzilopochtli. Aquí se creó el culto a este dios de la guerra que van a llevarlos, ¿no? Bueno, y ya tenemos más adelante, te lo voy a decir así de manera muy rápida. Bueno, a mitad de los años 50 aparece otra generación de historiadores que empiezan a generar una polémica, empiezan a dar otras versiones completamente diferentes. Nakayama es parte de esa generación, ¿no? Como lo va a hacer también Hernando Stiller, como lo va a hacer también Héctor R. Olea, que son una generación de historiadores que empiezan a polemizar con Buelna, que empiezan a polemizar con Lascano. Aquí en el caso de Nakayama, en su libro Bosquejos de Sinaloa, Bosquejos de su historia, casi no hace alusión a esto, pero sí tiene un pequeño libro donde él entra a la polémica. Reconoce que sí se creó el culto al sanguinario dios Huitzilopochtli, sí, que hay una tradición, y empieza a definir también al güey Culhuacan como un anciano viejo, respetable, y Culhuacán con el nombre del pueblo. Pero en el caso de Nakayama es el primero que empieza a decir que él no reconoce que la peregrinación tenga que ver con la fundación de Culiacán. Para él, Culiacán tiene más que ver con la peregrinación, con el contacto que teníamos con los pueblos de Mesoamérica. Y esto lo hace en base a los estudios que habían realizado los arqueólogos, fíjense. Porque en ese tiempo ya había investigaciones arqueológicas, ¿sí? Por ejemplo, ya había aparecido la investigación que había hecho Paul Kirchhoff en Guasave, ¿verdad? Ya habían aparecido el trabajo de Isabel Kelly aquí en Culiacán y en otras partes de aquí de la región. Entonces, basado en todas estas cosas que encontraron desde el punto de vista arqueológico y que ellos le llaman el complejo cultural Aztatlán. Entonces, la deducción que hacen Nakayama y los demás es que Culiacán, más que tener que ver con las peregrinaciones que venían del norte, dice que el contacto que teníamos con los pueblos mesoamericanos, sobre todo con el comercio,
comerciábamos mucho con ellos. Por eso es que empezaron a encontrar ollas, vasijas, con estilos, ¿sí? Con decoraciones que tenían que ver con la cultura mesoamericana. Dice, ¿cómo llegaron aquí? Entonces, la explicación que dan ellos, a partir de las vasijas que empiezan a encontrar los arqueólogos y que dominan como complejo cultural Azatlán, es que precisamente que este intercambio cultural es probablemente lo que definió a esta ciudad. Entonces, por eso dice, fíjense lo que dice Nakayama, Culiacán fue premexica en su cultura, o sea, antes de que llegaran. Fue poblada desde el sur, no representó una colonización tardía, hecha por algún pueblo del altiplano. Se pobló en épocas más tempranas y era una frontera hacia el norte y no una expansión hacia el sur. No hay conexión con los mexicas. Su cultura fue anterior al periodo tolteca. Este es un mito ese que debemos desterrar. En parte, estos fueron los fundamentos que Antonio Nakayama, Alejandro Hernández Tiller, Clemente Vizcarra y otros periodistas opusieron a los fundamentos de Rolando Arjona. ¿Se acuerdan de Rolando Arjona? ¿Lo ubican? Bueno, este es Mesoamérica, miren. Todo esto es Mesoamérica. Está desde Guasave hasta América Central, ¿no? Entonces dice que toda esta cultura, ¿sí? La cultura de Chametla, que por aquí debe estar Culiacán, tenía más que ver con todas estas culturas, o el intercambio comercial que tenían, y que lo comprobaron los arqueólogos que empezaron a escarbar. Y esa conclusión fue la que llevó a Nakayama y a los otros historiadores y cronistas a hacer esta aseveración. Este ya lo conocen. Bueno, ustedes saben que Arjona llegó aquí en la época del gobernador Gabriel Leiva Solano. Gabriel Leiva Solano, a través de Enrique Pollastro, se lo trajo de México para que trabajara los murales del Centro Cívico Constitución. Como podrán ver, ahí está todo el trabajo de los murales, ¿no? Tanto en el muro del museo como en el mural que está a la entrada, ¿no? Que representa la Constitución del 57, porque fue en la época en que se hizo este mural. Entonces se lo trajo, y ya estando acá, le comentó en una plática que tuvo con el gobernador Gabriel Leiva, Gabriel Leiva le dijo que por qué no hacía el escudo de Sinaloa. El escudo de Sinaloa, no lo traigo desgraciadamente, pero aquí viene en el libro, era un escudo que tenía un ancla, una soga y el mar. Este era un escudo que Vasconcelos, cuando fue secretario de Relaciones Exteriores en 1921, le pidió a varios muralistas, entre ellos a Diego Rivera, que hiciera los escudos de los estados. Entonces, Diego Rivera hizo un escudo que tiene que ver con un ancla, con una soga que la atraviesa y el mar. Ese escudo, durante mucho tiempo, fue el escudo de Sinaloa. Nada más que la Cervecería Pacífico se lo apropió y empezó a promocionar la cerveza Pacífico con este escudo. Entonces, cuando llega por acá, Rolando Arjona le plantea a Gabriel Leiva que por qué no hace el escudo, ¿no? Entonces, Rolando Arjona pues se da a la tarea de elaborar el escudo. Les menciono esto porque ahí está otra vez la polémica, ¿no? Una polémica que traía Buelna, que traía Lascano, sobre el problema de la toponimia, sobre el problema de la ubicación, el mito de la peregrinación, si es cierto o no es cierto la peregrinación, si Culiacán tenía que ver con esta peregrinación que venía del norte, o lo que dicen Nakayama y otros, que tiene más que ver con Mesoamérica. Entonces, empieza otra vez la misma polémica. Entonces, Nakayama, Hernández Tiller, elaboraron un bosquejo completamente diferente, que lo van a ver en el libro. Un bosquejo que tiene que ver, que ellos aseguraban que el logo, que el símbolo fundamental no era Hueycoluacan, sino era la culebra en el agua, que eso es lo que significaba Culiacán, culebra en el agua, y elaboraron una serie de bocetos, que los metí al libro, y le sugieren después de que lo habían apoyado, le habían paseado, le habían dado información para que elaborara el escudo de Culiacán, de Sinaloa, pues empiezan a
a oponerse a esta versión que tenía Arjona. Entonces le proponen suprimir las raíces de la parte inferior del escudo. Vamos a poner si ponemos, adelantamos un poco. Pues aquí está. Miren, lo que le proponen en Nakayama y Hernández Tiller es que suprimir las raíces, estas son las raíces, ¿sí? Las raíces de la parte inferior del escudo que representan al Colsin, al Huaycoloacan, esto es lo que representa. Eliminar las borduras de las huellas. Pues, ¿qué significan las huellas? La peregrinación. ¿Verdad? Dice, dado que esta teoría es bastante discutida y en decadencia, pues está comprobado que la cultura de las tribus sinaloenses no llegó del norte, sino que vino del sur y tiene afinidad con las culturas de Centroamérica. El primer cuartel del escudo estatal fue este es más controversial. ¿Por qué es más controversial? Pues ahí aparece el Colsin otra vez. Y ellos decían que era culebra en el agua. Y dan toda su fundamentación, ¿no? Incluso este escudo le va a servir a Arjona para hacer el escudo de Culiacán. El escudo de Culiacán es el Colsin, que también es polémico, ¿no? Sin embargo, no prosperan las propuestas de Nakayama y Hernández Tiller. Es probable que la amistad que agarró Arjona con el gobernador, él lo haya convencido de que pues, este era el escudo que iba. En 1960 se hizo oficial, en el 61 se hace oficial ya el escudo de Culiacán, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues que se generó otra vez la polémica aquí en estas cosas, ¿verdad? Este es el de Culiacán, ese es el cuartil primero del escudo de Sinaloa. ¿Qué es lo que aparece aquí? Pues el dios Colsin, aparece la peregrinación, ¿sí? Toda la simbología que tiene que ver con las versiones que había dado Huelna, que había dado Lascano, que habían dado todos los seguidores de Huelna, pero no aparecen lo que proponía Nakayama y que proponía Hernández Tiller y algunos otros, ¿no? Bueno, y luego entramos a otra polémica. ¿Dónde se fundó Culiacán? Que es otra controversia que hay. Y esto que tiene que ver, lógicamente, con la llegada de Nuño Beltrán de Guzmán en 1531. Como ustedes saben, en 1531, con la llegada de los españoles y una gran cantidad de indígenas que venían, porque acá la conquista también se hizo no solo por los españoles, ¿no? Ya ve que es muy polémico esto que se dice que fueron los indígenas los que hicieron la conquista y no los españoles. Igual venían una gran cantidad de indígenas mesoamericanos con Nuño Beltrán de Guzmán. Él nomás traía 50 hombres a caballo y traía como unos 200 hombres de infantería. Pero junto a él venían como 10,000 indígenas. Se dio el mismo proceso, ¿no? Por eso es que lograron derrotar a todos las tribus belicosas que había por acá, ¿no? Entonces esta es una historia que no me voy a meter mucho, pues, que tiene que ver con todos estos combates que se dan. Entonces aquí se genera otra polémica que ya tiene más que ver, pues ya no les tocó tanto a Nakayama, todos los demás ya estaban muertos. Es una polémica que hemos establecido las generaciones anteriores del 50 para acá y las actuales, ¿sí? A causa de que no está esa acta fundacional, pues nos hemos metido en una discusión ahí de dónde se fundó Culiacán, cuándo se fundó Culiacán. Para no tardar mucho, se los voy a, ya sin leer, voy a ubicarles un poco dónde anda la polémica ahorita y si quieren ahorita entramos a los comentarios. Bueno, miren, cuando llega Nuño Beltrán de Guzmán por acá, por lo que primero llega a Chametla, como ustedes saben, llegó a Chametla, ya terminó quemando la población y luego se vinieron, ya saben que Nuño Beltrán tiene un estigma ahí de sanguinario, que venía quemando poblaciones, sacrificando indígenas, apropiándose de lo que podía. Cuando llega acá a Culiacán, pues sucede lo mismo, ¿no? Se vienen bordeando el río Tamazula
y acá se enfrentan con un grupo que llaman Colombo, que hasta la fecha no hemos sabido si era el güey Coloacan o no era, ¿no? Ellos mencionan en las relaciones de los conquistadores, que hay varias, mencionan a un pueblo de Colombo, que era un pueblo grandote, el más grande que había, probablemente haya sido el señorío de Culiacán, no sé, pero nos lo mencionan como Colombo. Ahí se dio la cuarta batalla de Nuño Beltrán de Guzmán, porque ya venía entablando batallas, y logró vencer a los tahues, ¿no? Ya en ese tiempo ya pues, los indígenas prehispánicos ya habían desaparecido mucho, incluso esta es otra polémica, si ya había desaparecido el Huaycoloacan o todavía estaba, ¿sí? Entonces algunos, como ya ven, algunos lo ubicaban en Culiacancito, otros lo ubicaban más allá de Culiacancito. Buelna señalaba que estaba aquí en la confluencia de los ríos. Esa es una polémica que ya dejamos un poco atrás. Pero en el caso de la fundación, después de que derrotan aquí a los tahues, no se sabe por qué. O creo que lo había apagado. Después de que derrotan a los tahues, no se sabe por qué, en vez de fundar aquí la ciudad, aquí en la confluencia de los ríos, van y la fundan en el río San Lorenzo, en Navito, y le ponen la villa de San Miguel. No le ponen la villa de Culhuacán, la villa de San Miguel de Navito, por el pueblo de Navito que estaba ahí. Supuestamente fue el 29 de septiembre de 1531. Celebramos esa fecha oficial aquí, pero la población, el único dato, el único testimonio que hay sobre eso es lo que les mencioné hace rato, que Nuño Beltrán de Guzmán dice en las actas de relación que él instaló un cabildo ahí y da los nombres de quienes fueron los primeros integrantes del cabildo, pero no dice qué fecha, fíjense, no establece qué fecha. Y nosotros deducimos o dedujeron una gran cantidad de historiadores que le pusieron San Miguel y con San Miguel se conmemora el 29 de septiembre. Entonces, de ahí se dedujo que fue un 29 de septiembre de 1531 que fundaron allá en el río San Lorenzo. Posteriormente, tampoco se sabe cuándo fue que decidieron venirse y fundar, ahora sí, San Miguel de Culhuacán, aquí donde estamos. No se sabe qué fecha, ¿no? Por ejemplo, Sergio Uzarra, que acaba de escribir un libro el año pasado, antepasado, dice que aquí se fundó la ciudad en 1532, no 1531. Pero resulta, miren, este mapa es de 1570, ahí aparecen dos Culiacanes. Ahí está uno, este es el río San Lorenzo, este es el río Culiacán, este río Tamazula y el Humaya, río Culiacán. Ahí aparecen dos Culiacanes. Ya en el siglo XVII, el siglo XVI, XVII, algunos religiosos que vinieron por acá, hay testimonios de que decían que había dos Culiacanes. Cuando pasó Cabeza de Vaca también, un poco antes, 1536, en su libro que publicó, habla de que había dos Culiacanes, San Miguel de Navito, San Miguel de Navito y San Miguel de Culiacán. Entonces, estamos hablando ya del siglo XVI, que ya aparecen con dos Culiacanes diferentes, ¿no? Entonces, por eso es que está muy discutible el problema de las fechas. Un arquitecto, no sé si lo conozcan, Valenzuela, el arquitecto Valenzuela, Sergio Valenzuela, también publicó un libro el año pasado, dice que se fundaron al mismo tiempo los dos Culiacanes. El 29 de septiembre fundaron aquel y fundaron el de acá. Nada más que dice que este era un presidio, era un cuartel, pues, era una especie de defensa contra los indígenas. Y aquel lo fundaron porque era un poco para protegerse, ¿no? Para protegerse de los indígenas. Y aquí habían dejado un presidio, un cuartel de militares, ¿no? Esa es la deducción que saca él. Incluso dice que en Portaceli, sería bueno que viera ahí, compañero del Dorado, que Portaceli ahí se fundó el San Miguel de Navito. ¿Por qué lo deduce ese? Por el nombre Portaceli, Puerta del Cielo, es un nombre como portugués, ¿no?
O sea, como le digo, sigue la polémica y sigue alimentando la gente. En la medida que va investigando, va aportando cosas completamente diferentes y defiende sus hipótesis, defiende sus tesis. Este es el mapa de Ortelius, el que vimos ahorita. Este es el mismo mapa que vimos. Bueno, entonces, como podrán ver, le voy a mandar electrónicamente el libro a Carlos para que se los pase. En un ratito lo leen, es un libro muy pequeño que recoge todas las hipótesis, todas las tesis, todo lo que se ha publicado hasta el momento. Incluso metí el libro de Sergio Valenzuela, la información que da Sergio Valenzuela, que lo acaba de publicar el año pasado, la información que sacó Sergio Zárraga, que también lo publicó el año antepasado, que también da su versión. Pero ya es una polémica que tenemos los cronistas actuales y los historiadores actuales, ¿no? Sobre toda esta polémica que se genera, pues. Espero no haberlos confundido más, ¿sí? Entonces, por lo que estamos ahorita viendo es todavía discutiendo esta ubicación del señorío, dónde estaba el señorío Hueycoloacan, si estaba en Culiacancito, si estaba más allá, si estaba ubicado aquí en la confluencia de los dos ríos, si fue fundado por los nahuas o no, si fue fundado a partir de la relación que venía de la relación que tenemos con Mesoamérica, ¿sí? No tiene que ver con las peregrinaciones, que sí pasaron por aquí, pero no, ya estaba fundado antes de que pasaran. Y la toponimia del lugar también, cada uno menciona, ¿no? Ya ven que Nakayama decía que era culebra en el agua, Lascano y Buelna hablan de los dios Colsin, del Hueycoloacan, el cerro torcido, que se lo ubican al cerro de la Chiva. Son cuestiones muy, muy polémicas, ¿no? Y ya por último, pues está el lugar de la fecha de la fundación, que también ya ven que había dos Culiacanes, ¿sí? ¿Cuándo se fundó uno? ¿Cuándo se fundó otro? Pues quién sabe. Pues eso sería todo. Muchas gracias. Bien, vamos a agradecer la participación del doctor Francisco Padilla, la presencia también de todos ustedes. Si alguien tiene algún comentario que hacerle, alguna pregunta que hacerle a nuestro invitado, le rogamos nada más sean breves, por favor. La ubicación de Aztlán. Bueno, eso también es muy polémico, sobre todo porque Aztlán, ahorita lo mencioné al principio, está rodeado de muchos mitos, muchas leyendas, ¿no? Algunos lo ubican en el río Gila, en el río Colorado, algunos lo ubican en Casas Grandes. Ya ven que en Casas Grandes está una zona arqueológica ahí, se supone que ahí salieron. Aztlán, el otro nombre que tiene Aztlán es, además del lugar de las garzas o el lugar blanco, pues es el Chicomosto. Hay varias dibujos que dibujaron también los indígenas en esta idea, que son las 7 cuevas. 7 cuevas de donde salieron la peregrinación, porque no fue una sola peregrinación o 12, fueron una gran cantidad, ¿no? Que salieron de por allá del norte. Pero como les digo, pues esto está lleno de mitos, ¿no? De leyendas. ¿Qué tanto hay de verdad? Habría que... Y ese es el problema de la historia, ¿verdad, Armando? Que a veces se revuelve con todo esto, los mitos. Si ustedes se ponen a ver estas tiras de la peregrinación, se van a dar cuenta que a veces se ponen de mucha leyenda, ¿no? El mismo mito fundacional de México es el águila, la serpiente, el lago. ¿Sí? Es un mito fundacional. Se supone que iban siguiendo que el colibrí, que era Huitzilopochtli, les iba indicando el camino. Por allá, por acá, funden aquí, funden allá. Y fueron fundando un montón de ciudades hasta que encontraron supuestamente el lago, el nopal, el águila, la serpiente. Y si se dan cuenta, cada elemento del escudo tiene un significado, cada símbolo, ¿verdad? Cada símbolo tiene un significado.
que también son polémicos. Esa es incluso, ya aparte, mira, para comentar a la compañera, Lascano dice que Aztlán estaba en la isla de Altamura. Ahí estaba Aztlán. Aquí está en Altata, y que de ahí salieron. Ve tú a saber. Adelante. Solo para comentar que en su peregrinación a las 7 tribus nahuatlacas que salieron de Chicomostoc, dice que algunas pasaron por... Que no conde el pánico porque parece que iba a hacer otra vez. 3-3. Decía que las tribus nahuatlacas, dícese que no todas siguieron el camino de la costa del Pacífico, algunas por la meseta central. Sin embargo, cuando los nahuas venían hasta algunos mexicas y las caltecas, además de purépechas que venían con Nuño, dijeron que por aquí se había fundado la ciudad de los Colúas, una de las tribus nahuatlacas. Probablemente también los aztecas pasaron por aquí, pero lo que dijeron es de que los Colúas, al pasar por aquí, o los Alcoluas se les dice también, fundaron una ciudad, porque eso significa Coloacán o Alcoloacán, ciudad de los Colúas. No más, podría durar mucho. No está otras bien. Cosas, gracias. Solamente para decir que se me hace raro o se me hace muy romántico. Muchas veces los cronistas o los historiadores que queremos mucho a nuestro terruño, hasta lo adornamos inventándole glorias. Porque yo de entrada veo ahí el cerro torcido que se menciona en el Códice Boturini, pues tenía una cueva. Y ahí se puede observar ahí. Y hasta donde yo sé, el Cerro de la Chiva no tiene cuevas. Ay. O sea, yo desde ahí diría que no es ahí. Pero tengo una duda. Sí. Bueno, muchas gracias, Francisco. Mi duda es sobre respecto a la naturaleza de Coltzin, de este dios, o sea, ¿dios de qué era? Porque entiendo lo de Huitzilopochtli, que quizás aquí nació y es un dios de la guerra, pero Coltzin en sí, ¿qué es? O sea, es el cerro torcido también, ¿no? Sí. Pero ¿qué representa, pues? Mira, la palabra es el rey viejo, lo cual implica la sabiduría, pues el papá. Yo creo que el Coltzin tenía más que ver con la añoranza que tenían ellos de haber salido de por allá. Porque si tú ves el Códice de Boturini, allá aparece la cueva primigenia, pudiéramos decir, ya, ¿verdad? Ahí está el Coltzin, es el Coltzin, el cerro torcido, nomás que le dan otra interpretación también de que es el rey viejo, es ¿cómo pudiera ser? Y cuando hablamos de los viejos, hablamos de la sabiduría, ¿no? De las enseñanzas, de nuestros padres antiguos, ¿verdad? Bien. Bien, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia, por su participación. Vamos a cerrar esta actividad agradeciéndole al doctor Francisco Padilla su participación en esta jornada cultural conmemorativa por el 493 aniversario de la ciudad. En ese sentido, el director de esta institución, Carlos Camarillo, y el presidente de la corresponsalía del Seminario Cultural Mexicana, Nelson Alcántara, le van a entregar un reconocimiento por su participación. Muchas gracias. El Centro de Vinculación y Desarrollo Regional, a través del Instituto Politécnico Nacional y del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía de Culiacán, aquí con el presidente representándolo, otorga el presente reconocimiento al doctor Francisco Padilla Beltrán por su participación como expositor en la jornada cultural Iconografías e Identidad Culichis, celebrada en el marco del 493 aniversario de la Fundación de Culiacán, con la conferencia Pasajes Fundacionales de Culiacán, presentada
en este centro que represento. Firma su servidor, Carlos Camarillo Castro, director del CBDR Unidad Culiacán, y también el licenciado Nelson Ulgándar Chávez, presidente del Seminario Corresponsalía Culiacán. Muchas gracias, doctor.